hay un proyecto dictatorial en marcha, un proyecto dictatorial que tiene que ver con Rusia, que tiene que ver con China. Es un proyecto mundial y en América Latina han tomado países tan importantes como México, como Venezuela, Nicaragua, ya para qué, por supuesto, la bandera, la punta de lanza es Cuba. Es la verdad despreciable, por decirlo menos, esta hipocresía diplomática de estos países, incluido Bolivia, ¿no? Esta hipocresía diplomática de condenar a Ecuador y de alguna manera apoyar a Rusia, no votando o haciéndose a la vista gorda con semejante invasión que se ha producido hace 2 años. Yo acepto que protesten todos aquellos que protestaron contra la invasión rusa. Eso es coherente. Pero los que apoyan genocidio en un lado y luego exigen democracia, respeto a las leyes en el incidente Ecuador-México, no lo acepto. Son unos hipócritas que actúan dependiendo de sus propios intereses, que son permanecer en el poder y lo van a hacer a la mala, peor que violando una sede democrática, violando sus respectivas constituciones, los derechos humanos, violando todo lo que tiene que ver con el sentido común. ¿Por qué? Porque el proyecto es dictatorial. Y ahí lo ves a Arce Saconeta, que fue parte del fraude electoral, que quiere dar lecciones de democracia y de respeto a las leyes. Es decir, no acepto, Cacho, no acepto semejante hipocresía internacional. Hipocresía diplomática en ámbitos internacionales que pone al desnudo, ¿no? ¿Cuál es la manera en la que desarrollan las cosas esta postura de doble discurso que tiene nuestro gobierno y otros gobiernos del socialismo del siglo XXI? Estoy por censurar a Ecuador. Claro que actuó mal, pero seamos coherentes. Si censuras a Ecuador, tienes que censurar con un énfasis elevado a la enésima potencia la invasión rusa. Esto es Cabildeo Digital. Hola Amalia, hola amigos del planeta, ¿cómo están? Comenzamos rápidamente a contarles y analizar lo que ha sucedido en la primera reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que se realizó ayer en Washington, en la que Bolivia mostró una especie de doble discurso, como decimos comúnmente acá en el país, una doble cara, ¿no? Porque condenó abiertamente y enérgicamente a Ecuador por el asalto a la embajada mexicana en Quito el último viernes para capturar al expresidente ecuatoriano Jorge Glass, involucrado en casos de corrupción y aparentemente una pieza clave en la relación del gobierno, el régimen de Rafael Correa con el narcotráfico, por una serie de conexiones que tenía con un narcotraficante que también estaba detenido en cárceles ecuatorianas. Les hablo de Leandro Norero, que se comunicaba directamente con Rafael Correa desde su celda de una cárcel ecuatoriana. Bueno, Héctor Arce Saconeta, el embajador boliviano ante la OEA, llevó la palabra del gobierno de Luis Arce y condenó enérgicamente a Ecuador y más bien se puso del lado de México, respaldó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y kilómetros más allá, en Nueva York, don Diego Pari, que es el embajador boliviano ante Naciones Unidas, también hizo lo mismo, condenó enérgicamente la acción de Ecuador en la embajada mexicana en Quito. Y esto, claro, nos hizo recordar esta opuesta acción que tuvo Bolivia a través de sus embajadores en estos organismos internacionales, cuando no dijeron nada, cuando se abstuvieron de votar y cuando esa acción de no votar, de no decir nada, terminó beneficiando a Rusia cuando se produjo la invasión del país conducido por Vladimir Putin a Ucrania el 24 de febrero de 2022. Hubo muchas votaciones en Naciones Unidas, en varios organismos internacionales, y siempre la conducta de Bolivia fue
no votar, abstenerse y con eso beneficiar al régimen de Vladimir Putin. ¿Cómo son las cosas? Con unos duros, enérgicos condenando y con otros blandos no votando y beneficiando a regímenes dictatoriales como el de Vladimir Putin. Amalia, amigos, que nos mostraron ayer este doble discurso, esta doble cara del gobierno boliviano. La reunión de este martes había sido solicitada por Ecuador, en tanto que la reunión que se llevará hoy es una reunión solicitada por otros 3 países, donde la censura a Ecuador está firmada. La reunión de ayer permitió un alegato de defensa del Ecuador a través de uno de sus ministros y explicó este ministro, que no le valió nada la explicación, cómo México se había involucrado en la política interna del Ecuador. Cómo después de que el ex vicepresidente de Correa, que es motivo de este conflicto, de este pleito, se había refugiado en la Embajada de México, Ecuador había solicitado varias veces por las buenas que lo saquen de ese recinto diplomático porque era un hombre sentenciado, y no en primera instancia, sino en segunda instancia, por actos de corrupción. Es decir, era un delincuente. Y mostró Ecuador los artículos pertinentes de los convenios internacionales también, que señalan que el asilo diplomático no beneficia a la delincuencia. Es como si el Chapo Guzmán se metiera en una embajada y esa embajada le diera asilo, protección. Cuando Ecuador reclamó, entonces México le dio asilo, es decir, lo protegió con su inmunidad. Y esto provocó, dice Ecuador, esta acción que viola todas las normas internacionales, también de entrar a la mala a este recinto diplomático, a la Embajada de México en Quito. México aprovechó para mostrar un último video donde se ve a los policías a empujones y cómo lo sacan arrastrándolo al ex vicepresidente, ahora en prisión en La Roca. Y bueno, eso impactó, y al margen de los alegatos la votación estaba cerrada. Hay una censura internacional a esta violación, llamémosle constitucional, al convenio de Viena de 1961. Ecuador tiene las de perder y el presidente Noboa va a pagar seguramente una factura política alta por esta censura. Voy al punto que menciona Cacho, que me parece muy importante. Todos los que hoy se están rasgando las vestiduras por la acción del Ecuador, algunos lo hacen honestamente, pero otros es una votación política. Están disfrutando censurar a un presidente, llamémosle de derecha, a un presidente que les ganó la votación a los representantes del correísmo. Aquí se está moviendo, por supuesto, el socialismo del siglo XXI, el Acuerdo de Puebla, en fin, del que forma parte México, ¿no? En México habrán elecciones y al parecer la candidata de López Obrador va a ganar nuevamente. De tal monto que hay una guerra geopolítica de tomar estados al margen de la situación económica, al margen de los derechos humanos, en fin, hay un proyecto dictatorial en marcha, un proyecto dictatorial que tiene que ver con Rusia, que tiene que ver con China. Es un proyecto mundial y en América Latina han tomado países tan importantes como México, como Venezuela, Nicaragua, ya para qué, por supuesto, la bandera, la punta de lanza es Cuba. Países donde se consolida la dictadura y también la crisis económica, pero no importa porque apalean a la gente, no hay derechos humanos, no se respeta ninguna norma de derechos humanos. Bueno, todos estos países
han respaldado no la invasión, no la toma coyuntural, momentánea, a la mala así, de una sede diplomática. No, eso censuran, porque el que promovió eso es Noboa, un derechista, contra uno de sus defensores, uno de sus aliados, el correísmo. Pero cuando se produjo la invasión de un grande como Rusia, encabezado por un dictador, Putin, a una nación más pequeña, a una nación que parecía que no podía defenderse como es Ucrania, ahí todos estos bandidos han respaldado la invasión a Ucrania. No es una invasión a una sede diplomática, es una invasión militar, violenta, cruel, a toda una nación, a todo un país que todos los días recibe cientos de misiles que destruyen ciudades, hospitales, escuelas y matan centenares de personas. El último ataque ha dejado, ya en la agonía del invierno europeo, ha dejado a Ucrania sin luz, sin calefacción, en fin. Lo que está haciendo Rusia con Ucrania no tiene nombre. Y eso que no tiene nombre, que es una invasión cruenta, en fin, está respaldada por los que ayer casi se desmayaban a gritos porque cómo era posible que Ecuador hubiera, como dice Noboa, defendido su justicia y cómo es que hubiera entrado a la mala a una sede diplomática. Yo acepto que protesten todos aquellos que protestaron contra la invasión rusa. Eso es coherente, pero los que apoyan genocidio en un lado y luego exigen democracia, respeto a las leyes en el incidente Ecuador-México, no lo acepto. Son unos hipócritas que actúan dependiendo de sus propios intereses, que son permanecer en el poder, y lo van a hacer a la mala, peor que violando una sede democrática, violando sus respectivas constituciones, los derechos humanos, violando todo lo que tiene que ver con el sentido común. ¿Por qué? Porque el proyecto es dictatorial. Y ahí lo ves a Arce Saconeta, que fue parte del fraude electoral, que quiere dar lecciones de democracia y de respeto a las leyes. Es decir, no acepto, Cacho, no acepto semejante hipocresía internacional. Estoy por censurar a Ecuador. Claro que actuó mal, pero seamos coherentes. Si censuras a Ecuador, tienes que censurar con un énfasis elevado a la enésima potencia la invasión rusa. Y eso es lo que no hace Arce, Cuba, Nicaragua, Venezuela, México. Ellos no censuran. Ellos no censuran la crueldad de Putin, la grosería diplomática de Rusia, etcétera, etcétera. Por supuesto, Amalia. Yo la verdad que me sumo a cada una de tus palabras. Es la verdad despreciable, por decirlo menos, esta hipocresía diplomática de estos países, incluido Bolivia, ¿no? Esta hipocresía diplomática de condenar a Ecuador y de alguna manera apoyar a Rusia, no votando o haciéndose a la vista gorda con semejante invasión que se ha producido hace 2 años. Es hipocresía diplomática en ámbitos internacionales que pone al desnudo, ¿no? ¿Cuál es la manera en la que se desarrollan las cosas, esta postura de doble discurso que tiene nuestro gobierno y otros gobiernos del socialismo del siglo XXI? Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.